En la fiesta familiar, mi hijo Francisco le susurró algo al oído a mi nuera Leticia. Algo que no pude escuchar. Algo que hizo que ella asintiera despacio, mirando hacia las escaleras. Y luego, sin que nadie más lo notara, subió. Desapareció en el segundo piso de mi casa mientras todos reían abajo. 40 minutos después, cuando bajó, estaba más pálida que el mantel. Sus manos temblaban. Se acercó a Francisco y susurró: «Cariño, allí arriba hay algo que tienes que ver». No debía haber organizado esa fiesta. Ahora lo sé. Pero en ese momento, yo solo quería reunir a la familia. Quería que todos estuvieran bajo mi techo una vez más. Quería sentir que aún tenía control sobre algo. Sobre alguien. Porque a mis 66 años, Eulalia Mendoza, lo único que me quedaba era esa casa grande y el recuerdo de lo que alguna vez fue mi familia perfecta. O al menos, lo que yo creía que era perfecta. Esa tarde de sábado, la casa olía a canela y carne asada. Había puesto las mejores copas sobre la mesa del comedor. Las servilletas de lino que heredé de mi madre. Los cubiertos de plata que solo usaba en ocasiones especiales. Todo tenía que ser perfecto. Porque Francisco vendría. Mi hijo. Mi orgullo. El único que siempre estuvo a mi lado. El único que nunca me decepcionó. Él y Leticia llegarían puntuales, como siempre. Y yo estaría lista para recibirlos con los brazos abiertos y una sonrisa que escondía el cansancio de una vida entera fingiendo que todo estaba bien. Llegaron a las 6 de la tarde. Francisco traía una botella de vino caro. Leticia, un ramo de flores blancas. Me abrazaron en la puerta. Sentí el perfume de ella. Algo dulce. Algo que me irritaba sin razón. Porque Leticia siempre fue amable conmigo. Demasiado amable. De esas personas que sonríen incluso cuando no tienen ganas. Y yo nunca confié en las sonrisas fáciles. Pero Francisco la amaba. Y eso era suficiente. O eso me repetía cada vez que la veía entrar a mi casa como si fuera la dueña. La cena transcurrió sin sobresaltos. Hablamos de trivialidades. Del clima. Del trabajo de Francisco. De los vecinos. De todo y de nada. Yo serví el vino. Ellos elogiaron la comida. Todo era cortés. Todo era civilizado. Hasta que Francisco se inclinó hacia Leticia y le susurró algo. Yo estaba sirviendo el postre. Mis manos se detuvieron. Vi cómo ella asentía. Vi cómo se levantaba de la mesa con una excusa tonta. Voy al baño, dijo. Pero no fue al baño de la planta baja. Subió las escaleras. Y yo supe, en ese instante, que algo no estaba bien. Traté de concentrarme en la conversación. Francisco hablaba de un proyecto nuevo en su trabajo. Algo sobre expansión. Números. Contratos. Yo asentía sin escuchar realmente. Mis oídos estaban atentos a los pasos de Leticia en el segundo piso. La escuché caminar por el pasillo. Escuché cómo se detenía frente a una puerta. Mi puerta. La puerta de mi habitación. Y luego, silencio. Un silencio largo. Demasiado largo. Francisco seguía hablando. Sonriendo. Como si nada. Como si su esposa no estuviera revolviendo mi cuarto en ese preciso momento. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Luego 30. Yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Me levanté de la mesa con la excusa de traer más café. Francisco ni siquiera me miró. Estaba revisando su teléfono. Subí las escaleras despacio. El corazón me latía en los oídos. Llegué al pasillo del segundo piso y vi la puerta de mi habitación entreabierta. Me acerqué. Escuché un sonido. Como si alguien estuviera moviendo muebles. O abriendo cajones. Me quedé ahí, paralizada. Parte de mí quería entrar y exigir explicaciones. Pero otra parte, la parte cobarde que siempre había vivido dentro de mí, me detuvo. Porque en el fondo, yo sabía lo que Leticia estaba buscando. Y sabía que si lo encontraba, todo se derrumbaría. Bajé las escaleras antes de que ella me viera. Volví a la mesa. Francisco seguía en su teléfono. Le serví más vino. Él sonrió. Gracias, mamá. Esa palabra, mamá, antes me llenaba de orgullo. Ahora solo me sonaba hueca.
Porque yo no había sido una buena madre. No realmente. Había sido selectiva. Había elegido a quien amar y a quien olvidar. Y ahora, 40 años después, esa elección estaba a punto de salir a la luz. Leticia bajó 43 minutos después de haber subido. Lo sé porque miré el reloj de la pared obsesivamente durante todo ese tiempo. Cuando apareció en las escaleras, su rostro había cambiado. Ya no era la mujer amable y sonriente que había llegado a mi casa. Era otra persona. Alguien que había visto algo que no debía. Algo que la había partido por la mitad. Tenía los ojos rojos. No de llorar. De shock. De incredulidad. Se acercó a Francisco y se inclinó hacia él. Yo la observé desde mi silla. Vi cómo sus labios se movían despacio. Vi cómo Francisco fruncía el ceño. Vi cómo él dejaba la copa de vino sobre la mesa con demasiada fuerza. Y luego me miró. Me miró de una forma que nunca antes lo había hecho. Como si yo fuera una extraña. Como si acabara de descubrir que la mujer que le dio la vida era un monstruo. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «tenemos que hablar». Yo quise levantarme. Quise huir. Quise desaparecer. Pero mis piernas no respondieron. Me quedé sentada, con las manos sobre el regazo, sintiendo como el mundo que había construido con mentiras empezaba a desmoronarse. Y todo porque Leticia había subido a mi cuarto. Todo porque mi hijo le había pedido que buscara algo. Algo que yo creía haber escondido para siempre. Francisco se levantó de la mesa. Leticia lo siguió. Yo me quedé sentada, inmóvil, con las manos apretando la servilleta de lino hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Mamá, sube con nosotros», dijo él. No era una petición. Era una orden. Y por primera vez en mi vida, mi hijo me hablaba como si yo fuera la que debía obedecer. Me puse de pie con las piernas temblando. Subimos las escaleras en silencio. Un silencio pesado. El tipo de silencio que precede a las tormentas. A las confesiones. A las rupturas irreparables. Entramos a mi habitación. La cama estaba intacta. El edredón color marfil perfectamente estirado. Pero el armario estaba abierto. Completamente abierto. Y en el suelo, frente al armario, había una caja de metal. Una caja vieja. Oxidada. Una caja que yo había escondido detrás de los abrigos de invierno hace 40 años. Una caja que nadie debía encontrar jamás. Leticia estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, sin mirarme. Francisco sostenía algo en las manos. Un sobre amarillento. Lleno de cartas. Cartas que yo nunca respondí. Cartas que nunca quise leer. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Francisco. Su voz sonaba rota. Yo no respondí. No podía. Las palabras se me habían atascado en la garganta como piedras. Él abrió una de las cartas. Empezó a leer en voz alta. «Querida mamá, hoy cumplí 17 años. Nadie aquí lo recuerda. Nadie me trajo pastel. ¿Vendrás a visitarme pronto? Te extraño. Fernando». Francisco dejó de leer. Me miró con los ojos llenos de algo que no pude descifrar. ¿Rabia? ¿Decepción? ¿Horror? Tal vez todo junto. «Fernando», repitió, como si probara el nombre en su boca por primera vez. «¿Quién es Fernando, mamá?». Yo cerré los ojos. Sentí como las paredes de la habitación se cerraban sobre mí, como el aire se volvía denso, como el pasado que había enterrado con tanto cuidado salía de su tumba para devorarme. «Tu hermano», susurré finalmente. «Fernando es tu hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisco dejó caer las cartas al suelo. Leticia se giró hacia mí con una expresión de incredulidad absoluta. «¿Hermano?», repitió Francisco. «Yo no tengo ningún hermano. Siempre me dijiste que era hijo único. Siempre». Asentí despacio. «Lo sé. Te mentí». Las palabras salieron de mi boca como cuchillos. Cortantes. Definitivas. Te mentí porque era más fácil así. Porque Fernando no era como tú. Porque él estaba enfermo. ¿Enfermo?, preguntó Leticia desde la ventana. Su voz sonaba fría, distante.
¿Qué clase de enfermedad hace que una madre borre a su hijo de la historia familiar? Me volteé hacia ella. Por primera vez en años, sentí rabia. Rabia real. Tú no sabes nada, le espeté. No sabes lo que fue vivir con él. Lo difícil que era. Los gritos. Las crisis. Las noches en vela. Tu padre y yo hicimos lo mejor que pudimos. Lo enviamos a un lugar donde pudieran cuidarlo. Donde estuviera seguro. Francisco recogió otra carta del suelo. Querida mamá, han pasado 5 años desde que me trajeron aquí. ¿Por qué no me escribes? ¿Hice algo malo? Por favor, respóndeme. Te prometo que me portaré bien si me dejas volver a casa. La voz de Francisco se quebró al leer las últimas palabras. 5 años, mamá. 5 años esperando una respuesta tuya. Una sola carta. Una visita. Algo. Dejó caer la carta. ¿Cuántos años tenía cuando lo enviaste a ese lugar? 16, respondí en voz baja. Tenía 16 años. Francisco retrocedió como si lo hubiera abofeteado. 16, repitió. Un niño. Enviaste a un niño a una institución y nunca volviste a buscarlo. Yo negué con la cabeza. No era un niño. Era peligroso. Tenía episodios. Rompía cosas. Una vez intentó lastimarse. Tu padre y yo no sabíamos qué hacer. Los médicos dijeron que era lo mejor, que necesitaba atención especializada. Leticia se acercó al armario. Sacó más papeles de la caja. Certificados médicos. Informes psiquiátricos. Fotografías. Aquí dice que Fernando tenía depresión, leyó en voz alta. Y ansiedad severa. Nada sobre ser peligroso. Nada sobre intentar lastimarse. Me miró con dureza. Aquí solo dice que era un adolescente con problemas emocionales. Un adolescente que necesitaba terapia y apoyo familiar. No encierro. Yo quise arrebatarle los papeles. Quise gritarle que ella no entendía. Que no había estado ahí. Pero no tuve fuerzas. Francisco se sentó en el borde de mi cama. Tenía la cabeza entre las manos. ¿Dónde está ahora?, preguntó sin mirarme. ¿Dónde está Fernando? Yo tragué saliva. No lo sé. Era verdad. Y era mentira. Sabía dónde lo habían internado. Sabía el nombre de la institución. Pero nunca más volví a preguntar por él. Nunca más quise saber. Porque era más fácil olvidar que enfrentar lo que había hecho. Mentira, dijo Leticia mostrando otro papel. Aquí está la dirección. Centro de Salud Mental San Julián. En las afueras de la ciudad. A apenas 30 kilómetros de aquí. Francisco levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. 30 kilómetros, murmuró. Estuvo a 30 kilómetros de nosotros todo este tiempo. Y tú nunca me dijiste nada. Nunca me diste la oportunidad de conocer a mi hermano. Yo sentí como las lágrimas empezaban a brotar. Lágrimas de culpa, de vergüenza, de miedo. Era por tu bien, susurré. Quería que tuvieras una vida normal. Sin complicaciones. Sin cargas. Fernando era una carga. Y yo no quería que tú cargaras con eso. Una carga, repitió Francisco poniéndose de pie. Estás hablando de una persona. De tu hijo. De mi hermano. Y lo llamaste carga. Se acercó a mí. Podía ver la decepción en su rostro. La traición. ¿Qué más me mentiste, mamá? ¿Qué más escondiste en ese armario? Yo retrocedí. Nada. No hay nada más. Solo quería protegerte. Él negó con la cabeza. No me protegiste. Me mentiste. Y lo peor es que seguiste mintiendo durante 40 años. 40 años. Mamá. Leticia cerró la caja con cuidado. La sostuvo entre sus brazos como si fuera algo sagrado. Vamos a ir a ese lugar, dijo mirando a Francisco. Mañana mismo. Vamos a buscar a Fernando. Francisco asintió. Se volteó hacia mí una última vez. No quiero que vengas con nosotros. No quiero verte hasta que entienda qué fue lo que realmente pasó. ¿Quién eres realmente?
Y dicho esto, salieron de mi habitación. Los escuché bajar las escaleras. Escuché la puerta de entrada cerrarse. Y luego, silencio. Me quedé sola en esa habitación llena de fantasmas, rodeada de cartas que nunca respondí, de recuerdos que traté de enterrar, sola con la verdad que había salido a la luz. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando la caja abierta en el suelo. Las cartas estaban esparcidas como huesos de un cadáver que nunca recibió sepultura digna. La luz de la luna entraba por la ventana y hacía que las palabras escritas con tinta descolorida brillaran como reproches, como acusaciones silenciosas. Me levanté temblando y recogí una de las cartas. La letra era infantil, irregular. Mamá, hoy dibujé un árbol en la terapia. La doctora dice que dibujo bien. ¿Te gustaría verlo? Puedo guardarlo para cuando vengas. Cerré los ojos. Fernando tenía 17 años cuando escribió eso. 17. Y yo nunca fui a verlo. Nunca quise ver sus dibujos. Nunca quise saber si estaba bien o mal. Simplemente lo borré de mi vida como si nunca hubiera existido. Bajé a la cocina cuando el sol empezaba a asomarse por el horizonte. Preparé café. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad en el mesón. La casa estaba demasiado silenciosa. Demasiado grande. Demasiado vacía. Siempre había estado vacía. Pero ahora esa vacuidad tenía nombre. Tenía rostro. Fernando. Mi hijo olvidado. El que sacrifiqué para que Francisco tuviera una vida perfecta. Para que yo pudiera fingir que era una madre ejemplar. Una esposa devota. Una mujer respetable. Todo mentira. Todo construido sobre el abandono de un niño que solo necesitaba amor. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Francisco. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Fue directo al punto. Vamos camino al centro San Julián. Leticia y yo. Necesitamos saber si Fernando sigue ahí. Si aún está vivo. Su voz sonaba hueca. Distante. Como si hablara desde el fondo de un pozo. Francisco, yo. Intenté decir algo. Lo que fuera. Pero él me interrumpió. No quiero escucharte ahora, mamá. Solo te llamé para que sepas que no voy a dejar esto así. Voy a encontrar a mi hermano. Con o sin tu ayuda. Y colgó. El tono demarcado resonó en mi oído como una sentencia de muerte. Me quedé de pie en medio de la cocina, sosteniendo el teléfono como una tonta. Parte de mí quería llamarlo de vuelta. Rogarle que no fuera. Decirle que era mejor dejar el pasado donde estaba. Enterrado. Olvidado. Pero la otra parte, la parte que llevaba 40 años cargando con la culpa, sabía que ya era demasiado tarde. La verdad había salido. Y no había forma de volver a meterla en esa caja oxidada. No había forma de deshacer lo que había hecho. Pasé las siguientes horas caminando por la casa como un fantasma. Subía y bajaba las escaleras sin rumbo. Entraba a habitaciones que no usaba hace años. La que fue el cuarto de Francisco cuando era niño. La habitación de huéspedes que nunca recibió a nadie. Y luego, al final del pasillo, la puerta que siempre mantuve cerrada. El cuarto de Fernando. No había entrado ahí en 40 años. Ni siquiera para limpiarlo. Simplemente cerré la puerta el día que se lo llevaron y nunca volví a abrirla. Pero ahora, con las manos sudando y el corazón latiendo como un tambor de guerra, giré la perilla. La puerta se abrió con un chirrido. El aire que salió olía a encierro. A tiempo congelado. A infancia robada. Las cortinas color verde olivo estaban cerradas. La cama individual seguía tendida con la misma colcha que Fernando usaba. En las paredes había pósters descoloridos de bandas que ya no existían. En el escritorio, cuadernos apilados. Lápices en un vaso. Una lámpara pequeña cubierta de polvo. Todo exactamente como lo dejó. Como si esperara que él volviera en cualquier momento. Pero yo sabía que él nunca volvería. Porque yo nunca fui a buscarlo. Me senté en su cama. El colchón crujió bajo mi peso. Tomé uno de los cuadernos del escritorio. Lo abrí. Estaba lleno de dibujos. Árboles. Casas. Personas sonriendo. Y en cada página, en la esquina superior derecha,
Una fecha. Las fechas iban desde sus 12 años hasta los 15. Después de eso, las páginas estaban en blanco. Porque a los 16 lo enviamos a ese lugar. Y él dejó de dibujar. Dejó de soñar. Dejó de ser el niño que alguna vez fue. Y todo por mi culpa. Porque yo elegí la comodidad por sobre el amor. La apariencia por sobre la verdad. A Francisco por sobre Fernando. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. Señora Eulalia Mendoza, preguntó una voz masculina. Formal. Seca. Sí, respondí apenas. Habla el investigador Juan Herrera. Su hijo Francisco me contrató para localizar información sobre Fernando Mendoza. Tengo novedades. Sentí como el mundo se inclinaba. ¿Qué? ¿Qué tipo de novedades? Hubo una pausa. Fernando Mendoza sigue con vida. Está internado en el Centro San Julián. Tiene 62 años. Nunca salió de ahí. Nunca tuvo visitas. Excepto la de su hermano y su cuñada hace 2 horas. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin control. ¿Está bien?, pregunté con voz quebrada. Físicamente está estable. Mentalmente. Bueno, eso es algo que su hijo querrá discutir con usted personalmente. El investigador hizo otra pausa. Señora Mendoza, ¿usted sabía que Fernando ha estado intentando contactarla durante todos estos años? Hay registros de llamadas telefónicas que nunca fueron respondidas. Cartas que fueron devueltas. Sabía todo eso. Yo no pude responder. Simplemente colgué. Dejé caer el teléfono al suelo. Y por primera vez en 40 años, lloré. Lloré de verdad. Sin pretensiones. Sin máscaras. Lloré por el hijo que abandoné. Por las cartas que nunca leí. Por las visitas que nunca hice. Por la madre que nunca fui. Francisco llegó a mi casa al atardecer. Entró sin tocar. Leticia venía con él. Ambos tenían el rostro serio. Cansado. Me encontraron sentada en la sala, con los ojos hinchados y las manos temblando sobre mi regazo. Lo vimos, dijo Francisco. No se sentó. Se quedó de pie frente a mí como un juez leyendo una sentencia. Vimos a Fernando. Hablamos con él. ¿Y sabes qué es lo peor, mamá? Que él todavía pregunta por ti. Después de 40 años de abandono, después de todas las cartas sin respuesta, todavía pregunta si algún día vas a ir a verlo. Leticia se cruzó de brazos. Tiene una habitación pequeña, pintada de color crema, con una ventana que da al jardín. Dice que le gusta ver los pájaros, que son lo único que lo hace sentir libre. Porque él nunca ha sido libre, Eulalia. Nunca salió de ese lugar. Nunca tuvo una oportunidad de vivir. Me miró con desprecio. Y todo porque tú decidiste que era más fácil esconderlo que amarlo. Yo no sabía, empecé a decir. Pero Francisco levantó la mano. No, no digas que no sabías. Sabías perfectamente. Tenías la dirección. Tenías el teléfono. Pudiste visitarlo en cualquier momento. Pero elegiste no hacerlo. Elegiste fingir que él no existía. Y ahora quieres que sintamos lástima por ti. Negó con la cabeza. No funciona así, mamá. No puedes llorar 40 años después y esperar que eso lo arregle todo. Me puse de pie con las piernas temblorosas. ¿Qué? ¿Qué quieren que haga? Francisco me miró fijamente. Quiero que vayas a verlo. Mañana. Conmigo. Quiero que enfrentes lo que hiciste. Quiero que le pidas perdón. Y después de eso, voy a hacer todo lo posible para sacarlo de ahí. Para darle la vida que debió tener desde el principio. Asentí despacio. No tenía opción. No tenía derecho a negarme. Está bien, susurré. Iré. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta mirando el techo, imaginando el momento en que tendría que enfrentar a Fernando. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría mirar a los ojos al hijo que abandoné? ¿Qué palabras podrían borrar 40 años de ausencia? Ninguna. Lo sabía. Pero aún así tenía que intentarlo. Porque Francisco tenía razón. Porque había llegado el momento de dejar de huir.
de dejar de esconderme detrás de excusas y mentiras, de enfrentar al monstruo que había sido. A las 7 de la mañana, Francisco tocó la puerta. Llegó solo. Leticia se había quedado en casa, dijo. No quería presenciar lo que estaba por ocurrir. No la culpé. Yo tampoco quería estar ahí. Subí al auto sin decir palabra. Francisco manejó en silencio. La radio estaba apagada. Solo se escuchaba el ruido del motor y mi respiración entrecortada. Miré por la ventana. Los árboles pasaban rápido. Las casas. Los letreros. Todo me parecía irreal. Como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. El Centro San Julián apareció después de 30 minutos de camino. Era un edificio de 3 pisos. Paredes color arena. Ventanas con rejas blancas. Jardines bien cuidados. A simple vista parecía un lugar tranquilo. Casi agradable. Pero yo sabía la verdad. Sabía que detrás de esas paredes había personas olvidadas. Abandonadas. Como Fernando. Francisco estacionó el auto. Apagó el motor. Se giró hacia mí. Escúchame bien, mamá. Vas a entrar ahí. Vas a ver a Fernando. Y vas a ser honesta con él. Nada de excusas. Nada de justificaciones. Si no puedes hacer eso, mejor quédate en el auto. Asentí sin voz. Bajamos. Caminamos hacia la entrada. Una enfermera nos recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. Ustedes deben ser la familia de Fernando Mendoza. Familia. Esa palabra me golpeó como un puño en el estómago. ¿Éramos su familia? ¿Después de todo lo que hicimos? ¿Después de todo lo que no hicimos? Sí, respondió Francisco. Venimos a verlo. La enfermera asintió. Síganme, por favor. Fernando está en el jardín. Le gusta pasar las mañanas ahí. Atravesamos pasillos largos. Olía a desinfectante y a comida institucional. Las paredes estaban pintadas de colores claros. Había cuadros con paisajes. Flores falsas en jarrones. Todo diseñado para parecer acogedor. Pero no lo era. Era un lugar donde la gente iba a ser olvidada. A desaparecer lentamente. A convertirse en sombras de lo que alguna vez fueron. Salimos al jardín. Era amplio. Había bancas de madera. Árboles frondosos. Un pequeño estanque con peces. Y ahí, sentado en una banca cerca del estanque, estaba él. Fernando. Mi hijo. Lo reconocí al instante a pesar de los años. Tenía el cabello gris. Más delgado que cuando era adolescente. Vestía una camisa color beige y pantalones de mezclilla. Estaba mirando el agua. Inmóvil. Como si el tiempo no existiera para él. Francisco se acercó primero. Hola, Fernando. Él levantó la vista. Sonrió. Una sonrisa suave. Infantil. Hola, Francisco. Volviste. Su voz sonaba tranquila. Sin resentimiento. Sin rabia. Y eso de alguna forma era peor. Porque significaba que había aceptado su destino. Que había dejado de pelear hace mucho tiempo. Francisco se sentó a su lado. Me hizo una seña para que me acercara. Yo caminé despacio. Cada paso me pesaba como si cargara piedras en los pies. Fernando me miró. Sus ojos eran del mismo color que los míos. Color miel. Los ojos de mi madre. Hola, dije con voz temblorosa. Él inclinó la cabeza. Tú eres mi mamá. La pregunta me atravesó como una lanza. No me reconocía. 40 años. 40 años sin verme y ya no sabía quién era yo. Sí, respondí sentándome en la banca frente a él. Soy tu mamá. Fernando asintió despacio. Francisco me dijo que vendrías. Pero yo no estaba seguro. Porque tú nunca vienes. Lo dijo sin rencor. Como quien comenta el clima. Como un hecho simple e irrefutable. Lo sé, susurré. Y lo siento mucho. Él miró de nuevo hacia el estanque. Los peces son naranjas. ¿Los ves? Me gustan los peces. No hacen ruido. No molestan. Solo nadan.
Había algo en su forma de hablar. Algo lento, pausado, como si cada palabra requiriera un esfuerzo inmenso. Fernando, dije intentando encontrar las palabras correctas. Quiero pedirte perdón. Él me miró con curiosidad. ¿Perdón por qué? Tragué saliva. Por no haber estado aquí. Por no haberte visitado. Por haberte dejado solo tanto tiempo. Fernando inclinó la cabeza hacia un lado. Pero yo no estoy solo. Aquí hay doctores. Y enfermeras. Y otras personas. Elena viene a veces. Ella es enfermera. Me trae galletas los viernes. Tú me traerás galletas. La inocencia en su pregunta me destrozó. Sí, respondí con lágrimas cayendo por mis mejillas. Te traeré galletas. Y todo lo que quieras. Francisco intervino. Fernando, queremos que salgas de aquí. Queremos que vengas a vivir con nosotros. Fernando frunció el ceño. ¿Salir? Pero yo vivo aquí. Siempre he vivido aquí. Se giró hacia mí. Mamá me trajo aquí cuando yo estaba triste. Dijo que aquí me pondrían bien. Y ahora ya estoy bien. Los doctores dicen que ya no lloro tanto como antes. Mi corazón se hizo pedazos. ¿Llorabas mucho?, pregunté. Él asintió. Sí. Los primeros años. Lloraba porque extrañaba mi casa. Mi cuarto. Mis dibujos. Y a ti. Pero luego dejé de llorar. Porque llorar no hacía que volvieras. No pude más. Me levanté de la banca y caminé unos pasos. Necesitaba aire. Necesitaba gritar. Necesitaba que la tierra me tragara. Francisco se acercó a mí. Ahora entiendes, dijo en voz baja. Entiendes lo que le hiciste. Lo que nos hiciste a todos. Lo miré. ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo puedo compensarlo? Francisco negó con la cabeza. No puedes. No hay forma de compensar 40 años. Pero puedes empezar por sacarlo de aquí. Por darle una oportunidad de vivir afuera. De conocer el mundo. De ser libre. Volví junto a Fernando. Me senté a su lado. Tomé su mano. Estaba fría. Fernando, mi amor, yo cometí un error. Un error terrible. Te traje aquí porque pensé que era lo mejor. Pero me equivoqué. Y ahora quiero llevarte a casa. Quiero que conozcas a tu hermano. Que tengamos una familia de verdad. Él me miró con ojos confundidos. ¿Puedo llevar mis cosas? Tengo un dibujo nuevo. Lo hice la semana pasada. Es de un árbol. Como los que hay aquí. Asentí llorando. Sí. Puedes llevarte todo lo que quieras. La enfermera que nos había recibido se acercó. Señora Mendoza, si quieren iniciar el proceso para que Fernando pueda salir, necesitamos hablar con la directora. Hay papeles que firmar. Evaluaciones que hacer. No es algo que pueda hacerse de un día para otro. Francisco se puso de pie. Haremos todo lo necesario. Lo que sea. Pero mi hermano va a salir de aquí. La enfermera asintió. Entiendo. Vengan conmigo, por favor. Seguimos a la enfermera de vuelta al edificio. Fernando se quedó en el jardín. Antes de entrar, me giré para mirarlo. Estaba de nuevo observando los peces. Quieto, tranquilo, ajeno al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar. De que 40 años de encierro podrían estar llegando a su fin. Y me pregunté si realmente sería capaz de darle lo que se merecía. Si después de tanto daño, todavía había forma de reparar aunque fuera una pequeña fracción de lo que había roto. La oficina de la directora estaba en el segundo piso. Era pequeña, ordenada. Había diplomas enmarcados en las paredes y una planta de hojas verdes en la esquina. La directora era una mujer de unos 50 años. Cabello castaño recogido en un moño. Lentes delgados. Expresión seria pero no hostil. Nos invitó a sentarnos. Francisco y yo tomamos las sillas frente a su escritorio. Ella abrió una carpeta gruesa. Expediente de Fernando Mendoza, dijo. Ingresó el 15 de marzo de 1985. Tenía 16 años. Diagnóstico inicial,
depresión severa y trastorno de ansiedad. Hizo una pausa. Me miró por encima de los lentes. Durante los primeros 5 años, Fernando mostró signos de mejoría significativa con terapia y medicación. Los psiquiatras recomendaron varias veces que regresara al entorno familiar con seguimiento ambulatorio. Sin embargo, esas recomendaciones nunca fueron atendidas. No hubo respuesta de los tutores. Cada palabra era una bofetada. Francisco apretó los puños sobre sus piernas. Yo bajé la mirada. No podía sostenerle la mirada a esa mujer. No podía enfrentar la verdad que ella estaba leyendo con voz neutral. Después de los primeros 10 años, continuó la directora, Fernando dejó de preguntar por su familia. Dejó de escribir cartas. Se adaptó a la rutina del centro. Participaba en talleres de arte. Ayudaba en el jardín. Se volvió uno de nuestros residentes más cooperativos y estables. Cerró la carpeta. Pero nunca debió quedarse aquí tanto tiempo. Fernando no representa ningún peligro para sí mismo ni para otros. No tiene episodios violentos. No requiere supervisión constante. Pudo haber vivido afuera con apoyo adecuado. Hace décadas. Francisco se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitamos hacer para sacarlo de aquí? ¿Qué trámites? ¿Cuánto tiempo tomará? La directora entrelazó las manos sobre el escritorio. Primero necesitamos una evaluación psiquiátrica actualizada. Eso tomará aproximadamente una semana. Luego, necesitamos un plan de reinserción. ¿Dónde vivirá Fernando? ¿Quién será su tutor legal? ¿Tiene seguro médico? Hay un espacio preparado para él. Francisco asintió. Vivirá conmigo, con mi esposa y conmigo. Yo seré su tutor. Y sí, tiene seguro. Yo me encargaré de todo. La directora pareció satisfecha con la respuesta. Bien. También recomiendo que Fernando tenga sesiones de terapia para prepararlo psicológicamente para la transición. Ha estado aquí 40 años. El mundo afuera ha cambiado mucho. Él necesita tiempo para adaptarse. No podemos simplemente sacarlo de un día para otro sin preparación. Se giró hacia mí. ¿Y usted, señora Mendoza? ¿Cuál será su rol en todo esto? Yo abrí la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Mi rol? ¿Qué rol podía tener después de lo que había hecho? Francisco respondió por mí. Ella visitará a Fernando. Reconstruirá la relación que destruyó. Y ayudará en lo que sea necesario. Lo dijo con firmeza. Sin espacio para negociación. La directora asintió. Entiendo. Entonces procederemos con las evaluaciones. Pueden visitarlo todos los días si lo desean. De hecho, lo recomiendo. Fernando necesita acostumbrarse a verlos. A confiar en que esta vez no desaparecerán. Esa última frase fue como un cuchillo girando en una herida abierta. Porque tenía razón. Yo había desaparecido. Y Fernando tenía todo el derecho de no creer que esta vez sería diferente. Salimos de la oficina. Bajamos las escaleras en silencio. Volvimos al jardín. Fernando seguía en la misma banca. Esta vez había una enfermera sentada junto a él. Era joven. De unos 30 años. Cabello negro. Sonrisa amable. Ustedes deben ser la familia de Fernando, dijo poniéndose de pie. Soy Elena. He trabajado aquí 5 años. Fernando es uno de mis pacientes favoritos. Es muy dulce. Francisco le estrechó la mano. Gracias por cuidarlo. Elena asintió. Es mi trabajo. Pero con Fernando es fácil. Nunca se queja. Siempre está agradecido. Incluso por las cosas más pequeñas. Me acerqué a Fernando. Él estaba dibujando en un cuaderno. Líneas simples. Un árbol. Un pájaro. ¿Puedo ver tu dibujo?, pregunté. Él levantó el cuaderno. Todavía no está terminado. Pero este es el árbol que está allá. Señaló hacia un roble grande al otro lado del jardín. Tiene muchas hojas. Es difícil dibujar todas. Pero yo intento. Miré el dibujo. Era hermoso. No perfecto. Pero lleno de cuidado. De paciencia. De amor por los detalles. Es precioso,
dije. Siempre fuiste bueno dibujando. Fernando me miró sorprendido. Tú sabías que me gustaba dibujar. Asentí. Las lágrimas volvieron a nublar mi vista. Sí. Cuando eras niño, llenabas cuadernos enteros de dibujos. Árboles, casas, animales. Tu papá y yo solíamos colgarlos en el refrigerador. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida. No me acordaba de eso. Cerró el cuaderno. Tú también dibujas, mamá. Negué con la cabeza. No, pero me gustaría que me enseñaras. Si quieres. Fernando asintió. Está bien. Puedo enseñarte. Es fácil cuando practicas mucho. Francisco se sentó al otro lado de Fernando. Hermano, hay algo que quiero decirte. Vamos a sacarte de aquí. Vas a venir a vivir conmigo. Tendrás tu propio cuarto. Podrás dibujar todo lo que quieras. Salir al parque. Conocer la ciudad. Hacer cosas que nunca has hecho. Fernando ladeó la cabeza. ¿Por cuánto tiempo? Francisco frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Fernando bajó la mirada. ¿Por cuánto tiempo podré estar afuera? Después tengo que volver aquí. La pregunta me rompió el corazón. Francisco tomó su mano. No, Fernando. Es para siempre. Vas a vivir conmigo. No vas a volver aquí nunca más. A menos que tú quieras. Fernando procesó la información en silencio. Luego miró a Elena. ¿Es verdad? Puedo irme para siempre. Elena asintió con los ojos brillantes. Sí, Fernando. Es verdad. Tu familia vino a buscarte. Vas a tener una vida nueva. Fernando miró de nuevo su dibujo. ¿Y mis cosas? ¿Puedo llevar mis dibujos? Tengo muchos. En cajas. En mi cuarto. Francisco sonrió. Puedes llevar todo lo que quieras. Todo. Fernando asintió despacio. Está bien entonces. Me iré con ustedes. Pasamos el resto de la tarde con él. Francisco le habló de su casa. De Leticia. De las cosas que harían juntos. Fernando escuchaba con atención. Hacía preguntas simples. ¿Hay árboles cerca de tu casa? ¿Puedo tener mi propio cuaderno? ¿Leticia es amable? Cada pregunta revelaba lo pequeño que se había vuelto su mundo. Lo limitadas que eran sus expectativas. Y yo me culpé más con cada palabra que salía de su boca. Porque yo fui quien le robó la posibilidad de soñar en grande. De querer más. De esperar una vida completa. Cuando llegó la hora de irnos, Fernando nos acompañó hasta la puerta principal. ¿Volverán mañana?, preguntó con ansiedad en la voz. Francisco abrazó a su hermano. Sí, volveremos mañana. Y pasado mañana. Y todos los días hasta que puedas venir con nosotros. Fernando asintió aliviado. Luego me miró. Tú también volverás, mamá. Yo tragué el nudo en mi garganta. Sí, mi amor. Yo también volveré. Te lo prometo. Él sonrió. Está bien. Entonces los espero. Y se dio vuelta para volver al jardín. Elena lo acompañó. Los vimos alejarse. Dos figuras caminando lentamente entre los árboles. Una de ellas, mi hijo. El hijo que abandoné. El hijo que ahora me daba una segunda oportunidad que no merecía. En el auto de regreso, Francisco no dijo nada. Conducía con la mandíbula apretada. Los nudillos blancos sobre el volante. Yo miraba por la ventana. Las lágrimas caían silenciosas. No me molesté en limpiarlas. Después de 30 minutos, Francisco habló. Voy a hacer todo lo posible por darle a Fernando la vida que se merece. Pero necesito que entiendas algo, mamá. Lo que hiciste no tiene perdón. Puedes pasar el resto de tu vida intentando compensarlo, pero nunca será suficiente. Nunca. Yo asentí. Lo sé. Él suspiró. Pero Fernando te está dando una oportunidad. No sé por qué. No sé cómo puede ser tan generoso después de todo. Pero lo está haciendo. Así que no la desperdicies. No vuelvas a fallarnos. No lo haré, susurré.
Esta vez no lo haré. Francisco no respondió. Y yo me quedé mirando el camino que nos llevaba de vuelta, pensando en las promesas que había roto, en las cartas que nunca respondí, en los años que robé, y en la pequeña, casi imposible posibilidad de que pudiera, de alguna forma, empezar a reparar el daño irreparable que había causado, aunque fuera demasiado tarde, aunque no tuviera derecho, aunque no mereciera el perdón que Fernando parecía dispuesto a darme. Porque a veces, el amor no llega cuando lo merecemos. Llega cuando estamos dispuestos a recibirlo. Y Fernando, después de 40 años de espera, todavía estaba dispuesto a amar. Incluso a una madre que nunca supo cómo amarlo de vuelta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada mañana, Francisco pasaba por mi casa temprano. Íbamos juntos al centro San Julián. Nos sentábamos con Fernando en el jardín. Le llevábamos cosas, galletas, revistas, lápices de colores nuevos. Él recibía cada regalo como si fuera un tesoro. Sus ojos se iluminaban. Sus manos temblaban de emoción. Y cada vez que abría algo, decía gracias como si fuera la primera palabra que aprendió. Como si la gratitud fuera lo único que le quedaba después de tanto olvido. Leticia vino con nosotros el tercer día. Trajo una cámara. Quiero tomar fotos, dijo. Quiero que Fernando tenga recuerdos de este momento. De cuando empezó su nueva vida. Fernando posó para las fotos con timidez. No sabía cómo sonreír naturalmente. Sus sonrisas eran forzadas, mecánicas, como si hubiera olvidado cómo expresar felicidad genuina. Pero Leticia fue paciente. Le habló con dulzura. Le contó historias sobre la casa, sobre el cuarto que estaban preparando para él, sobre los vecinos que querían conocerlo. Y poco a poco, Fernando empezó a relajarse, a creer que esto era real. Que no era un sueño del que despertaría para encontrarse de nuevo solo en su habitación del centro. Durante una de esas visitas, Elena nos llevó al cuarto de Fernando. Era pequeño, paredes color crema, una cama individual, un escritorio con cajones llenos de cuadernos, un armario con ropa sencilla, y cajas, muchas cajas apiladas contra la pared. Son sus dibujos, explicó Elena. Fernando nunca tira nada. Guarda cada dibujo que hace. Dice que algún día alguien querrá verlos. Abrí una de las cajas. Estaba llena de dibujos en papeles de diferentes tamaños. Árboles, pájaros, rostros, paisajes. Todos cuidadosamente fechados en la esquina superior derecha. 40 años de arte. 40 años de soledad plasmada en líneas y sombras. Francisco también miró los dibujos. Tomó uno. Era el retrato de una mujer. Cabello largo, ojos grandes, sonrisa suave. ¿Quién es ella?, preguntó. Elena miró el dibujo. Es su mamá. Fernando la dibuja mucho, especialmente los primeros años. Decía que si la dibujaba suficientes veces, ella vendría a visitarlo. Francisco me miró. En sus ojos había algo que no pude descifrar. ¿Lástima? ¿Rabia? ¿Decepción? Tal vez todo junto. Dejó el dibujo en la caja. Vamos a llevar todas estas cajas a casa. Cada una de ellas. Elena asintió. Fernando se pondrá muy feliz. Siempre tiene miedo de que alguien tire sus cosas. La evaluación psiquiátrica de Fernando tomó 6 días. Durante ese tiempo, un equipo de doctores lo entrevistó. Le hicieron pruebas. Observaron su comportamiento. Y al final, todos llegaron a la misma conclusión. Fernando estaba completamente apto para vivir fuera del centro. No representaba ningún riesgo. Su salud mental era estable. Solo necesitaba seguimiento terapéutico regular y apoyo familiar. Cuando la directora nos dio los resultados, Francisco exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Entonces puede irse, dijo. No era una pregunta. Era una afirmación. La directora sonrió. Sí, puede irse. Solo necesitamos que firmen los papeles de custodia y podemos proceder con el alta. Firmamos todo esa misma tarde. Francisco como tutor legal. Yo como madre.
Mi mano temblaba tanto al firmar que la firma apenas se veía. Pero ahí estaba. Mi nombre en un documento que oficializaba mi regreso a la vida de Fernando. Un regreso tardío, manchado, insuficiente, pero un regreso al fin. La directora nos entregó copias de todo. El alta oficial será pasado mañana, dijo. Les recomiendo que vengan temprano. Fernando estará ansioso. Y querrán ayudarlo a empacar. Esa noche, Leticia organizó una cena en su casa. Francisco, ella y yo. Necesitamos hablar sobre cómo será todo esto, dijo Leticia sirviendo la comida. Fernando va a necesitar estructura, rutinas claras y mucha paciencia. No podemos esperar que se adapte de inmediato. Ha estado encerrado 40 años. El mundo afuera le va a parecer abrumador. Francisco asintió. Ya contraté a una terapeuta especializada en reinserción. Vendrá 3 veces por semana. También hablé con un doctor para el seguimiento médico. Y estamos terminando de acondicionar su cuarto. Me giré hacia Francisco. ¿Puedo ver el cuarto? Él dudó. Luego asintió. Ven. Subimos al segundo piso. Al final del pasillo había una puerta abierta. Entramos. Era un cuarto espacioso. Paredes pintadas de color verde claro. Una cama grande con edredón blanco. Un escritorio amplio cerca de la ventana. Estantes vacíos esperando ser llenados con los dibujos de Fernando. Y en la pared, un cuadro enmarcado. Era uno de los dibujos que habíamos encontrado en las cajas. Un árbol. Grande. Frondoso. Con raíces profundas. Pensé que sería bueno poner uno de sus dibujos aquí, dijo Francisco, para que sienta que este espacio es realmente suyo. Miré el cuadro. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo. Es perfecto, susurré. Todo es perfecto. Francisco puso una mano en mi hombro. Mamá, sé que quieres ser parte de esto. Y Fernando quiere que lo seas. Pero necesito que entiendas algo. Si vuelves a lastimarlo, si vuelves a desaparecer, si le haces sentir que no importa, yo personalmente me encargaré de que no lo vuelvas a ver. Entendido. Asentí. Entendido. El día del alta llegó. Fuimos temprano, como sugirió la directora. Fernando nos esperaba en la entrada con 2 maletas pequeñas. Elena estaba a su lado. Había estado llorando. Es difícil despedirse, dijo limpiándose las lágrimas. He cuidado a Fernando durante 5 años. Se siente como despedir a un amigo. Fernando le dio un abrazo torpe. Gracias por las galletas, Elena, y por hablar conmigo cuando estaba triste. Ella le devolvió el abrazo. Cuídate mucho, Fernando. Y recuerda que siempre puedes llamarme si necesitas algo. Subimos las maletas al auto. Luego volvimos al cuarto de Fernando por las cajas de dibujos. Había 16 en total. Las cargamos entre los 3. Las acomodamos en el maletero y en el asiento trasero. Fernando observaba todo en silencio. Sus ojos recorrían el edificio, los jardines, las ventanas, como si estuviera memorizando cada detalle. ¿Estás bien?, preguntó Leticia. Fernando asintió. Sí, solo estoy diciendo adiós. Viví aquí mucho tiempo. Fue mi casa. Pero ahora tengo una nueva casa. Con ustedes. Antes de irnos, la directora salió a despedirse. Fernando, te deseo lo mejor. Has sido un residente ejemplar. Estoy segura de que te irá muy bien afuera. Fernando le estrechó la mano. Gracias por todo, doctora. Ella sonrió. Luego me miró. Señora Mendoza, cuide a su hijo. Dele el amor que se merece. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Asentí sin poder hablar. Las palabras se me atascaron en la garganta, porque sabía que ella tenía razón. Pero también sabía que algunas cosas, aunque se empiecen de nuevo, nunca son iguales. Siempre queda la cicatriz. Siempre queda el recuerdo de lo que se perdió. Fernando se subió al auto. Se sentó en el asiento trasero junto a algunas cajas de dibujos. Abrochó su cinturón. Miró por la ventana. Francisco encendió el motor.
y empezamos a alejarnos del centro San Julián. Fernando no dejó de mirar hacia atrás hasta que el edificio desapareció completamente. Luego se giró hacia adelante. ¿Está lejos tu casa, Francisco?, preguntó. No mucho. Unos 40 minutos. Fernando asintió. Está bien. Puedo esperar 40 minutos. Y se quedó en silencio el resto del camino, mirando todo. Los autos, los edificios, la gente caminando por las calles. El mundo que había estado fuera de su alcance durante 40 años. El mundo que finalmente, después de tanto tiempo, volvía a ser suyo. Cuando llegamos a la casa de Francisco, Leticia abrió la puerta principal. Bienvenido a casa, Fernando. Él bajó del auto despacio. Miró la fachada. El jardín pequeño al frente. Los escalones de entrada. Es bonita, dijo. Tiene flores. Entramos. Fernando se quedó parado en la sala. Sus ojos recorrían todo. Los muebles. Las fotografías en las paredes. La televisión. Hay muchas cosas aquí, comentó. En el centro no había tantas cosas. Francisco sonrió. Puedes tocar lo que quieras. Esto es tu casa ahora también. Fernando asintió, pero no se movió. Como si tuviera miedo de romper algo. De no pertenecer realmente. Leticia lo llevó a su cuarto. Abrió la puerta. Fernando entró con pasos lentos. Miró la cama. El escritorio. Los estantes. Y luego vio el cuadro en la pared. Su dibujo. El árbol. Se acercó. Pasó los dedos sobre el marco. Es mío, susurró. Yo lo hice. Francisco entró detrás de él. Sí, es tuyo. Y este cuarto también es tuyo. Todo es tuyo. Fernando se giró. Tenía lágrimas en los ojos. ¿De verdad puedo quedarme aquí? No es solo por unos días. Francisco abrazó a su hermano. Es para siempre, Fernando. Te lo prometo. Para siempre. Los primeros días de Fernando en su nueva casa fueron difíciles. No sabía cómo usar muchas cosas. El control remoto de la televisión lo confundía. El microondas le daba miedo. La ducha con múltiples perillas lo abrumaba. Leticia tuvo que enseñarle todo paso a paso. Con paciencia infinita. Como si estuviera enseñando a un niño. Y en cierta forma, lo era. Porque Fernando había dejado de aprender sobre el mundo a los 16 años. Todo lo que vino después fue experiencia institucional. Rutinas rígidas. Espacios controlados. Opciones limitadas. Ahora tenía que aprender a vivir. A elegir. A ser libre. Y eso asustaba. La primera noche, Fernando no pudo dormir. A las 3 de la madrugada, Francisco lo encontró sentado en la sala. Las luces apagadas. Mirando por la ventana. ¿Qué pasa, hermano?, preguntó Francisco encendiendo una lámpara. Fernando se sobresaltó. No puedo dormir. Hay muchos ruidos. Autos. Perros ladrando. En el centro todo era silencioso después de las 9. Francisco se sentó junto a él. Entiendo. Es diferente. Pero te acostumbrarás. ¿Quieres que ponga música suave? A veces ayuda. Fernando negó con la cabeza. No. Solo quiero saber que esto es real. Que mañana no voy a despertar en mi cuarto del centro. Francisco puso una mano en el hombro de su hermano. Es real, Fernando. Y vas a despertar aquí. En tu casa. Con nosotros. Fernando asintió despacio. Está bien. Creo que voy a intentar dormir otra vez. Se levantó. Caminó hacia su cuarto. Pero antes de entrar, se detuvo. Francisco, dijo sin voltearse. Gracias por venir a buscarme. Yo ya había dejado de esperar que alguien lo hiciera. Y cerró la puerta. Francisco se quedó parado en el pasillo, con las manos en los bolsillos, con el corazón roto por su hermano, y con rabia hacia mí por haber causado tanto dolor. Yo visitaba la casa cada 2 días. Traía comida. Ayudaba con lo que podía. Pero había una distancia entre Fernando y yo. Él era amable.
Siempre decía gracias, mamá, cuando le llevaba algo. Siempre sonreía cuando llegaba. Pero no hablaba mucho conmigo. No me buscaba. No me hacía preguntas. Era como si yo fuera una visita cortés en lugar de su madre. Y tal vez tenía razón en tratarme así, porque yo había sido una visita ausente durante 40 años. No merecía más que eso. Un día, mientras Leticia preparaba el almuerzo, me senté con Fernando en la sala. Él estaba dibujando. Siempre estaba dibujando. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Él levantó el cuaderno. Es el jardín de Francisco. Tiene 3 árboles. Y flores moradas. Quiero dibujarlo para recordarlo. Me acerqué un poco. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Te molesta? Fernando negó con la cabeza. No me molesta. Nos quedamos en silencio un rato. Yo lo observaba dibujar. Sus manos se movían con precisión. Con cuidado. Cada línea tenía propósito. Fernando, dije finalmente. Yo sé que nunca voy a poder reparar lo que te hice. Sé que ninguna disculpa es suficiente. Pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Y me arrepiento todos los días. Él dejó de dibujar. Me miró. ¿Por qué no viniste a verme, mamá? ¿Hice algo malo? La pregunta me destrozó. No, mi amor. No hiciste nada malo. Nunca hiciste nada malo. Fui yo. Yo tuve miedo. Miedo de no saber cómo ayudarte. Miedo de que la gente supiera que mi hijo estaba en un lugar así. Y elegí esconderte en lugar de amarte. Y eso fue imperdonable. Fernando volvió a su dibujo. Yo te extrañé mucho. Los primeros años lloraba todas las noches. Pensaba que tal vez estabas enferma. O que habías muerto. Porque no entendía por qué no venías. Luego, cuando pasaron muchos años, entendí que simplemente no querías venir. Y eso dolió más. Sus palabras eran como cuchillos. Pero me las merecía. Cada una de ellas. Lo siento, susurré. Lo siento tanto. Fernando asintió. Yo también lo siento, mamá. Siento no haber sido el hijo que querías. El hijo que no te daba problemas. Como Francisco. No, dije tomando su mano. No digas eso. Tú eres exactamente el hijo que debía haber amado. El hijo que merecía todo mi amor. Y yo fallé. Yo te fallé. Pero si me das la oportunidad, quiero intentar ser la madre que debía haber sido desde el principio. Fernando me miró con esos ojos color miel. Los ojos de mi madre. Los ojos que yo había heredado y que le había pasado a él. Está bien, dijo. Puedes intentarlo. Y volvió a dibujar. Como si esa conversación no hubiera roto y reconstruido algo entre nosotros al mismo tiempo. La terapeuta de Fernando vino por primera vez una semana después de su llegada. Se llamaba Inés. Era una mujer de unos 40 años. Cabello corto. Voz calmada. Había trabajado con muchos casos de reinserción. Fernando va a necesitar tiempo, nos explicó después de su primera sesión con él. Ha desarrollado mecanismos de supervivencia muy fuertes. Se adaptó al encierro porque no tenía otra opción. Ahora necesita desaprender esos mecanismos y aprender a vivir sin restricciones. Y eso puede ser aterrador para él. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar?, preguntó Francisco. Inés asintió. Sí. Mantengan rutinas simples pero flexibles. Denle opciones pero no demasiadas. Acompáñenlo en sus primeras salidas al exterior. El supermercado. El parque. Lugares donde pueda ir acostumbrándose a la gente y al ruido. Y sobre todo, tengan paciencia. Los avances serán lentos. Habrá retrocesos. Pero llegarán. Nos dio una lista de recomendaciones. Ejercicios de respiración para la ansiedad. Actividades para fortalecer su autonomía. Formas de ayudarlo sin sobreprotegerlo. Francisco llevó a Fernando al parque por primera vez 2 semanas después de su llegada. Yo fui con ellos. Fernando caminaba despacio, mirando todo. Había niños jugando, perros corriendo, gente haciendo ejercicio. Hay muchas personas, comentó. Siempre hay tantas personas afuera.
Francisco sonrió. Sí, el mundo está lleno de gente. Pero no tienes que hablar con nadie si no quieres. Solo camina. Observa. Disfruta. Fernando asintió. Nos sentamos en una banca cerca de un lago pequeño. Había patos nadando. Fernando los observaba fascinado. ¿Puedo darles de comer?, preguntó. Por supuesto, respondió Francisco sacando un poco de pan de su mochila. Fernando se acercó al borde del agua. Tiró pedacitos de pan. Los patos se acercaron. Él sonrió. Una sonrisa genuina. La primera que le veía desde que salió del centro. Son graciosos, dijo. Me gustan los patos. Son como los peces. Tranquilos. Se quedó ahí un rato largo, alimentando a los patos, riéndose cuando uno de ellos chapoteaba en el agua. Y yo lo observaba, viendo a mi hijo de 62 años descubriendo cosas que debió descubrir cuando tenía 6. De regreso a casa, Fernando iba más relajado. Incluso habló un poco sobre lo que había visto. El parque es grande, más grande que el jardín del centro, y tiene un lago. Me gustaría volver mañana. Francisco asintió. Podemos volver cuando quieras. Es un lugar público. Es tuyo tanto como de cualquier otra persona. Fernando procesó esa información. Mío, repitió. Nunca tuve algo que fuera mío y de otras personas al mismo tiempo. Yo sentí un nudo en la garganta, porque esa frase resumía todo. Fernando nunca había tenido pertenencia. Nunca había sentido que el mundo fuera suyo también. Y yo era responsable de eso. Esa noche, durante la cena, Fernando hizo una pregunta. Francisco, ¿cuántos años tengo? Francisco dejó el tenedor. Tienes 62 años, hermano. ¿Por qué preguntas? Fernando bajó la mirada. Porque siento que tengo 16. Como si todo este tiempo no hubiera pasado. Como si acabara de llegar al centro ayer. Se tocó el rostro. Pero tengo arrugas. Y mi cabello es gris. Entonces sé que pasó mucho tiempo. Pero no lo siento. Leticia se inclinó hacia él. Es normal, Fernando. Perdiste muchos años. Pero ahora tienes el resto de tu vida para vivir. Para recuperar lo que perdiste. Fernando asintió. Quiero aprender cosas. Quiero saber cómo funciona el mundo. Quiero hacer cosas que nunca hice. Francisco sonrió. Haremos una lista de todo lo que quieres hacer. Y lo haremos, uno por uno. Esa noche, después de que Fernando se fue a dormir, Francisco y Leticia se sentaron conmigo en la sala. Está mejorando, dijo Leticia. Cada día está un poco más cómodo, un poco más confiado. Francisco asintió. Sí, pero todavía falta mucho. Y necesitamos estar preparados para cuando empiece a procesar realmente lo que perdió. Cuando se dé cuenta de todo lo que no vivió. Ahí es cuando va a necesitarnos más. Yo miré a mi hijo. A Francisco. El hijo que siempre estuvo conmigo. El hijo que nunca abandoné. Gracias, dije. Gracias por hacer esto por tu hermano. Por darle una vida. Por ser mejor persona de lo que yo fui. Francisco me miró. No lo hago por ti, mamá. Lo hago por él. Porque Fernando merece ser feliz. Merece tener una familia. Y voy a asegurarme de que la tenga. Asentí. Porque tenía razón. Esto nunca fue sobre mí. Fue sobre Fernando. Y sobre darle lo que siempre debió tener desde el principio. Amor. Familia. Un lugar al que pertenecer. Un mes después de que Fernando saliera del centro, Francisco organizó una pequeña reunión familiar. Solo nosotros 4. Quería que Fernando sintiera que tenía gente. Que no estaba solo. Preparamos comida juntos. Leticia hizo lasaña. Yo traje ensalada y pan. Fernando ayudó a poner la mesa. Contaba los platos con cuidado. 1, 2, 3, 4. Somos 4, dijo sonriendo. Una familia de 4 personas. Francisco le revolvió el cabello. Así es, hermano. Somos 4. Durante la cena,
Francisco sacó una caja pequeña. Fernando, tengo algo para ti. Fernando miró la caja con curiosidad. ¿Qué es? Francisco se la entregó. Ábrela. Fernando la abrió despacio. Dentro había un teléfono celular. Nuevo. Simple. Con botones grandes. Es para que puedas llamarnos cuando quieras. Para que sepas que siempre estamos aquí, aunque no estemos físicamente contigo. Fernando sacó el teléfono. Lo giró entre sus manos. Nunca tuve un teléfono. En el centro no nos dejaban. Francisco asintió. Lo sé, pero ahora sí puedes tener uno. Ya guardé mi número y el de Leticia. Y el de mamá también. Fernando me miró. ¿Puedo llamarte, mamá? Asentí con la garganta cerrada. Sí, mi amor. Puedes llamarme cuando quieras. A la hora que quieras. Fernando guardó el teléfono con cuidado en el bolsillo de su camisa. Gracias. Voy a cuidarlo mucho. Terminamos de cenar. Leticia trajo postre. Pastel de chocolate. Fernando comió despacio, saboreando cada bocado. Está rico, dijo. En el centro solo comíamos pastel en ocasiones especiales, como cumpleaños. Francisco se detuvo. Hermano, ¿cuándo es tu cumpleaños? Fernando pensó un momento. 12 de abril. Cumplo años en abril. Eso es en 3 semanas, dijo Leticia mirando el calendario en su teléfono. Tenemos que celebrar. Fernando negó con la cabeza. No necesitas hacer nada especial. No estoy acostumbrado a celebraciones. Francisco se inclinó hacia adelante. Precisamente por eso tenemos que celebrar. Porque nunca lo hicimos antes. Porque tienes 63 años de cumpleaños que compensar. Fernando sonrió tímidamente. ¿De verdad quieres celebrar mi cumpleaños? Francisco asintió. Claro que sí. Eres mi hermano. Y tu cumpleaños es importante. Las siguientes semanas fueron de preparación. Leticia compró decoraciones. Globos color plateado y blanco. Guirnaldas. Francisco encargó un pastel en una pastelería cara. De 3 pisos. Con fresas y crema. Yo me ofrecí a cocinar. Hacer los platos favoritos de Fernando. Aunque todavía estaba descubriendo cuáles eran. Porque no sabía que le gustaba. No conocía sus preferencias. Había pasado 40 años sin saber nada de él. Y ahora tenía que aprender todo desde cero. Como si acabara de conocerlo. Porque en cierta forma, así era. El día del cumpleaños llegó. Francisco y Leticia decoraron la sala mientras Fernando dormía. Colgaron los globos. Pusieron la mesa con mantel blanco. Flores frescas en el centro. Cuando Fernando bajó a desayunar, se quedó paralizado en las escaleras. ¿Qué es todo esto? Francisco sonrió. Es tu fiesta de cumpleaños, hermano. Felices 63 años. Fernando bajó despacio. Tocó los globos. Las guirnaldas. Como si no pudiera creer que eran reales. Todo esto es para mí. Leticia lo abrazó. Sí, todo para ti. Yo llegué al mediodía con la comida. Fernando me recibió en la puerta. Mamá, mira, hay globos. Y un letrero que dice, Feliz cumpleaños Fernando. Francisco lo hizo. Sus ojos brillaban, como los de un niño. Y me di cuenta de que probablemente esta era la primera fiesta de cumpleaños real que tenía desde los 16 años. Desde antes de que lo enviara a ese lugar. Es hermoso, dije forzando una sonrisa. Porque por dentro me estaba rompiendo. Pensando en todos los cumpleaños que se perdió. En todas las velas que nunca sopló. En todas las fiestas que nunca tuvo. Comimos juntos. Reímos. Francisco contó historias de cuando era niño. Historias que incluían a Fernando. ¿Te acuerdas cuando intentamos hacer un fuerte en el jardín con sábanas y se cayó encima de nosotros? Fernando frunció el ceño. No me acuerdo de eso. Francisco pareció sorprendido. ¿No? Teníamos como 7 y 9 años. Nos quedamos atrapados debajo de las sábanas gritando por ayuda hasta que papá vino a rescatarnos.
Fernando negó con la cabeza. No recuerdo mucho de cuando era niño. Es como si esos recuerdos se hubieran borrado. Inés, la terapeuta, nos había advertido sobre esto. La memoria de Fernando había sido afectada por el trauma y el encierro prolongado. Muchos recuerdos de su infancia estaban bloqueados, fragmentados. Está bien, dijo Francisco. Yo te contaré todas las historias que recuerdo. Y haremos nuevos recuerdos juntos. Fernando asintió. Me gustaría eso. Después de comer, Leticia trajo el pastel, con 63 velas encendidas. Fernando miró las llamas. Son muchas velas. Francisco rió. Sí, una por cada año. Pero no tienes que soplarlas todas de una vez. Podemos ayudarte. Fernando cerró los ojos. Todos cantamos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Querido Fernando. Cuando terminamos, él sopló las velas. Le tomó 3 intentos apagarlas todas. Pero lo logró. Aplaudimos. Él sonrió. Esa sonrisa genuina que solo aparecía en momentos especiales. Nunca había tenido tantas velas en un pastel, dijo. Es bonito. Cortamos el pastel. Fernando probó el primer pedazo. Está delicioso. Mejor que cualquier pastel del centro. Y siguió comiendo con una felicidad tan pura que me hizo llorar. Después del pastel, Francisco sacó regalos. Una caja grande envuelta en papel brillante. Fernando la abrió con cuidado, tratando de no romper el papel. Dentro había un set completo de materiales de arte. Lápices de colores profesionales. Acuarelas. Pinceles. Papeles de diferentes texturas. Lienzos. Todo lo que un artista podría neceser. Fernando sacó cada cosa con reverencia. Esto debe haber costado mucho dinero, susurró. Francisco puso una mano en su hombro. No importa cuánto costó. Tú mereces tener las mejores herramientas para tu arte. Leticia le dio otro regalo. Un libro. Técnicas de dibujo avanzadas. Leyó Fernando el título. Abrió el libro. Pasó las páginas llenas de ilustraciones y explicaciones. Puedo aprender cosas nuevas con esto. Leticia asintió. Puedes. Y si necesitas ayuda, podemos buscar clases de arte para ti, para que aprendas con un maestro. Fernando levantó la vista. ¿De verdad? Podría tomar clases. Francisco asintió. Claro. Puedes hacer lo que quieras, hermano. El mundo es tuyo ahora. Yo le di mi regalo al último. Era más pequeño. Una caja de terciopelo. Fernando la abrió. Dentro había un reloj. No era nuevo. Era viejo. Con correa de cuero gastada. Esfera dorada. Este reloj era de tu abuelo, expliqué. Mi padre. Me lo dio antes de morir. Y yo siempre quise dárselo a mis hijos. Le di uno a Francisco cuando cumplió 18. Y este era para ti. Debí dártelo hace 45 años. Pero te lo doy ahora. Porque nunca es demasiado tarde para darte lo que te pertenece. Fernando sacó el reloj. Lo sostuvo con cuidado. Funciona. Asentí. Sí. Lo mandé reparar la semana pasada. Funciona perfectamente. Fernando se lo puso en la muñeca. Le quedaba un poco grande. Me gusta. Me recuerda que el tiempo sigue pasando. Que ahora tengo tiempo para vivir. Sus palabras me atravesaron. Porque tenía razón. El tiempo había pasado. Demasiado tiempo. Y no podíamos recuperarlo. Pero podíamos empezar de nuevo. Podíamos darle los años que le quedaban. Llenarlos de amor. De familia. De todo lo que siempre debió tener. Esa noche, después de que recogimos todo, Fernando se sentó en el sofá con todos sus regalos alrededor. Este fue el mejor cumpleaños de mi vida, dijo. Francisco se sentó junto a él. Va a ser el primero de muchos, hermano. Te lo prometo. Fernando miró su reloj nuevo. Francisco, ¿puedo preguntarte algo? Francisco asintió. Claro, lo que quieras. Fernando dudó. Luego habló.
¿Por qué mamá no me visitó durante todos esos años? ¿Fue porque yo era diferente? ¿Porque tenía problemas? El silencio que siguió fue denso. Francisco me miró, esperando que yo respondiera. Me senté frente a Fernando. No fue porque tú fueras diferente, mi amor. Fue porque yo era cobarde. Porque tuve miedo de enfrentar lo que había hecho. De admitir que había fallado como madre. Y en lugar de corregir mi error, te abandoné. Y eso no tiene justificación. No tiene perdón. Pero quiero que sepas que cada día de estos 40 años, una parte de mí sabía que estaba mal. Y esa parte me carcomía por dentro. Porque sabía que había perdido a mi hijo. Y fue mi culpa. Fernando me miró por un largo rato. Luego asintió. Está bien, mamá. Entiendo. A veces es más fácil huir que enfrentar las cosas difíciles. Yo también lo hice. En el centro, cuando las cosas se ponían difíciles, yo me iba a mi cabeza. Dibujaba. Soñaba. Me escapaba. Entonces entiendo. Su perdón era tan simple, tan puro, tan inmerecido, que solo pude llorar. Francisco nos abrazó a los dos. Somos una familia, dijo. Rota, complicada, pero una familia al fin. 3 meses después del cumpleaños de Fernando, su vida había cambiado de formas que nunca imaginé posibles. Francisco cumplió su promesa. Inscribió a Fernando en clases de arte 2 veces por semana. Un taller pequeño en el centro de la ciudad. Con un maestro paciente que entendía que Fernando estaba aprendiendo más que técnicas de dibujo. Estaba aprendiendo a confiar, a socializar, a creer que merecía estar ahí. Los primeros días fueron difíciles. Fernando llegaba a casa exhausto, abrumado por la gente, por las conversaciones, por tener que compartir espacio con extraños. Pero poco a poco, empezó a disfrutarlo. Una tarde, Fernando llegó a casa de su clase con una sonrisa diferente. Hoy hablé con alguien, anunció. Se llama Lucía. Tiene 70 años y también dibuja árboles. Me preguntó si quería tomar café después de la clase la próxima semana. Francisco lo abrazó. Eso es maravilloso, hermano. ¿Vas a ir? Fernando asintió emocionado. Sí, creo que sí. Lucía es amable. No hace preguntas difíciles. Solo habla de árboles y de pájaros. Me gusta hablar con ella. Ver a Fernando hacer un amigo fue como ver florecer una planta que había estado en la oscuridad demasiado tiempo. Lento, frágil, pero hermoso. Yo seguía visitando la casa 3 veces por semana. A veces traía comida. A veces solo me sentaba con Fernando mientras él dibujaba. Poco a poco, empezamos a reconstruir algo. No era la relación madre-hijo que debimos haber tenido. Nunca lo sería. Pero era algo. Él me contaba sobre sus clases. Sobre Lucía. Sobre los nuevos dibujos que estaba haciendo. Y yo lo escuchaba. Realmente lo escuchaba. Tratando de recuperar 40 años de conversaciones perdidas en unas pocas horas a la semana. Sabiendo que nunca sería suficiente. Pero intentándolo de todos modos. Un día, Fernando me pidió que lo acompañara al Centro San Julián. Quiero visitar a Elena, dijo. Quiero que vea que estoy bien. Que su esfuerzo valió la pena. Fuimos juntos. El camino se me hizo eterno. Volver a ese lugar. Ver esas paredes. Esos jardines donde Fernando había pasado 40 años de su vida. Cuando llegamos, Elena salió corriendo a recibirlo. Fernando, mira qué bien te ves. Lo abrazó. Fernando le mostró fotos en su teléfono. Fotos de su cuarto. De sus dibujos nuevos. Del parque. De la clase de arte. Soy feliz, Elena, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, soy feliz. Elena lloraba mientras miraba las fotos. Me alegro tanto por ti, Fernando. Te lo mereces. Luego me miró. Su expresión cambió. Se puso seria. Señora Mendoza, espero que entienda el regalo que tiene. No todos consiguen una segunda oportunidad. No la desperdicie. Asentí sin poder hablar. Porque ella tenía razón.
Esto era un regalo. Un regalo que no merecía, pero que había recibido de todas formas. Y mi única responsabilidad ahora era honrarlo. No volver a fallar. No volver a huir. Cuando regresamos a casa, Fernando se quedó callado en el auto. ¿Estás bien?, pregunté. Él asintió. Sí. Solo estaba pensando. Cuando estaba en el centro, siempre soñaba con salir. Pero nunca pensé que realmente pasaría. Pensé que moriría ahí. Que nunca conocería a Francisco. Que nunca tendría una familia otra vez. Se giró hacia mí. Pero ahora tengo todo eso. Y aunque perdí muchos años, tengo estos años ahora. Y eso es algo. Sus palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Porque Fernando había elegido el perdón. Había elegido la esperanza. Y yo no tenía derecho a eso. Pero él me lo dio de todas formas. En junio, 6 meses después de salir del centro, Fernando tuvo su primera exposición de arte. El maestro del taller organizó una muestra pequeña en una galería local. Invitó a todos sus estudiantes a participar. Fernando eligió 10 de sus mejores dibujos. Árboles, pájaros, rostros, paisajes. Los enmarcamos juntos. Francisco, Leticia, Fernando y yo. Cada uno sosteniendo un marco. Trabajando como familia. Cuando llegó la noche de la inauguración, Fernando estaba nervioso. ¿Y si a nadie le gustan mis dibujos? Francisco le puso una mano en el hombro. Les van a encantar. Porque son hermosos. Y son tuyos. La galería estaba llena de gente. Extraños mirando arte. Conversando. Bebiendo vino. Los dibujos de Fernando estaban en una pared al fondo. Con una pequeña placa que decía, Fernando Mendoza, serie, Libertad Encontrada. La gente se detenía. Miraba. Leía las descripciones. Algunos preguntaban por el artista. Fernando se escondía detrás de nosotros. Tímido. Pero cuando un señor mayor se acercó y le dijo, sus árboles tienen alma. Puedo sentir la paciencia en cada línea. Fernando sonrió. Esa sonrisa que ahora aparecía más seguido. Gracias, respondió. Tuve mucho tiempo para practicar. Vendió 3 dibujos esa noche. 3. A $200 cada uno. Fernando no podía creerlo. Alguien pagó dinero por mis dibujos. Francisco rió. Sí, hermano. Porque tu arte vale. Tú vales. Fernando guardó el dinero en su billetera con cuidado. Voy a guardar esto. Para comprarle algo bonito a Lucía. Ella ha sido muy amable conmigo. Esa noche, en el auto de regreso a casa, Fernando iba callado. Pero era un silencio diferente. No era el silencio del miedo o la tristeza. Era el silencio de la satisfacción. De haber logrado algo. De haber sido visto. Las sesiones con Inés continuaron durante todo ese tiempo. En una de ellas, ella nos llamó a Francisco y a mí. Quiero hablar con ustedes sobre el progreso de Fernando, dijo. Nos sentamos en su oficina. Fernando ha avanzado increíblemente en estos meses. Su adaptación ha sido mejor de lo que esperaba. Pero hay algo importante que deben saber. Hizo una pausa. Fernando todavía carga con el trauma del abandono. Y probablemente lo cargará siempre. Hay heridas que no sanan completamente. Solo aprenden a vivir con ellas. Me miró directamente. Señora Eulalia, Fernando la ha perdonado. Pero el perdón no borra el dolor. Necesita que usted entienda eso. Asentí. Las lágrimas empezaron a caer. Lo entiendo. Inés continuó. Y Francisco, tú has hecho un trabajo extraordinario con tu hermano. Pero no puedes cargar con toda la responsabilidad de su felicidad. Fernando necesita aprender a ser independiente. A no depender completamente de ti. Porque eso también sería otra forma de prisión. Una más amorosa, pero prisión al fin. Francisco procesó sus palabras. ¿Qué sugieres? Inés sonrió. Estoy sugiriendo que consideren ayudar a Fernando a tener su propio espacio eventualmente. No ahora. Pero en el futuro. Un pequeño apartamento cerca de ustedes. Donde pueda vivir solo pero con apoyo.
Eso sería el siguiente paso en su independencia. La idea nos asustó a ambos. Pero también tenía sentido. Fernando necesitaba volar. Necesitaba sentir que podía valerse por sí mismo. Que no era una carga. Que era capaz. Hablamos con él sobre esto unas semanas después. Le dijimos que no tenía prisa. Que podía quedarse con Francisco el tiempo que quisiera. Pero que si algún día quería su propio lugar, lo ayudaríamos. Fernando nos miró sorprendido. ¿Mi propio lugar? Como un adulto normal. Francisco asintió. Exactamente como un adulto normal. Porque eso es lo que eres, hermano. Un adulto que merece su propia vida. Fernando pensó en eso por varios días. Finalmente, una noche durante la cena, habló. Creo que me gustaría intentarlo. Tener mi propio lugar. Pero cerca de aquí. Para poder visitarlos. Y para que ustedes puedan visitarme. Francisco sonrió orgulloso. Entonces lo haremos. Buscaremos el lugar perfecto para ti. Y así comenzó una nueva etapa. Buscar apartamentos. Uno pequeño. Con buena luz para dibujar. Cerca del parque. Cerca de la familia. Un lugar donde Fernando pudiera ser verdaderamente libre. Encontramos el lugar perfecto 3 meses después. Un apartamento de un dormitorio. Tercer piso. Ventanas grandes. A 10 minutos de la casa de Francisco. Fernando lo amó desde el momento que entró. Puedo poner mi escritorio aquí, junto a la ventana, para ver los árboles mientras dibujo. Lo amueblamos juntos. Cama, sofá, mesa, estantes para sus miles de dibujos. El día que Fernando se mudó, todos ayudamos. Cargamos cajas. Organizamos. Y cuando todo estuvo listo, nos sentamos en su nueva sala. Este es mi hogar, dijo Fernando mirando alrededor. Mi propio hogar. Por primera vez en 63 años, tengo un lugar que es solo mío. Lo abracé. Te lo mereces, mi amor. Te mereces esto y mucho más. Fernando me devolvió el abrazo. Gracias, mamá, por volver, por intentarlo. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco. Y tenía razón. No había sido fácil. Vivir con la culpa, con el remordimiento, con el conocimiento de que había robado 40 años de vida a mi hijo. Pero estaba aquí, intentándolo. Y Fernando me había dado la oportunidad. Una oportunidad que nunca merecí, pero que él me dio de todas formas. 6 meses después de que Fernando se mudara a su apartamento, lo visité una tarde. Toqué la puerta. Él abrió con una sonrisa. Hola, mamá. Pasa. Entré. Su apartamento olía a café y a pintura. Tenía dibujos nuevos colgados en las paredes. ¿Quieres café?, preguntó. Asentí. Nos sentamos en su pequeña sala. Mamá, dijo después de un rato. Quiero que sepas algo. Soy feliz. De verdad. Tengo mi arte. Tengo amigos. Tengo a Francisco y Leticia. Y te tengo a ti. No de la forma que debí tenerte. Pero te tengo ahora. Y eso cuenta. Lloré. Como siempre lo hacía cuando Fernando me mostraba una gracia que no merecía. Te amo, Fernando. Siempre te amé. Incluso cuando no lo demostré. Incluso cuando te abandoné. Siempre estuviste en mi corazón. Él asintió. Lo sé, mamá. Y yo también te amo. Porque eres mi mamá. Y el amor a veces es complicado. Pero sigue siendo amor. Nos quedamos ahí, bebiendo café, hablando de todo y de nada. De sus clases, de sus planes, de la vida que finalmente estaba viviendo. Al irme, me giré en la puerta. Fernando, dije, gracias por perdonarme, por darme esta oportunidad. Él sonrió. Mamá, todos merecemos segundas oportunidades. Tú me enseñaste eso, aunque no de la forma que planeabas. Cerré la puerta, bajé las escaleras, y por primera vez en 40 años, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad completa. Nunca lo sería, porque el pasado no se borra.
Las heridas no desaparecen, pero podía vivir con ellas. Podía cargar con el peso de lo que hice. Y podía intentar, cada día, ser un poco mejor. Por Fernando. Por Francisco. Por la familia rota que habíamos reconstruido con pedazos imperfectos pero reales. Porque aprendí algo en todo este proceso doloroso. El amor sin responsabilidad es abandono. El amor sin acción es solo palabras vacías. Y el amor que esconde en lugar de enfrentar, destruye. Pero también aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Para pedir perdón. Para intentarlo. Aunque la redención no borre el daño. Aunque el arrepentimiento no devuelva el tiempo perdido. Porque al final, lo único que nos queda es hoy. Y lo que hacemos con las oportunidades que la vida, contra todo pronóstico, decide darnos.